Esa noche mi hijo me dio un ultimátum: o me humillaba delante de su millonaria esposa o me desterraban de su vida para siempre. Me negué. Gritó. Sus palabras resonaron como una frase: discúlpate o sal de mi casa. La miré a los ojos con una calma que solo puede tener alguien que ha soportado años de falta de respeto, y respondí sin una pizca de emoción. En ese momento los cimientos de su castillo de naipes comenzaron a temblar. Pero antes de continuar, déjame saber, ¿desde dónde estás viendo este informe? ¿Cuántos años tiene? Tu respuesta hace la diferencia. Ahora siéntate, porque la historia que te voy a contar no se trata de una simple excusa, sino del momento en que una madre decidió que ya era suficiente. Todo empezó en su casa, un sábado por la noche, durante una cena que iba a ser familiar, pero que se convirtió en un anillo. Victoria, con su vestido de diseñador y su sonrisa practicada, la misma que usaba como una máscara cuando su esposo estaba cerca, me recibió en su sofá de cuero italiano. Todo lo que tenía que hacer era darle la espalda y esa sonrisa se apagaría, como una bombilla apagada por un interruptor. En la mesa el ambiente era tenso, como siempre. Hablaba sin parar, de sus amigos ricos, de sus viajes exclusivos, del último regalo caro que le había hecho Roman, un anillo que vale 110.000, repitió, como si quisiera grabar el valor en mi memoria. Cada palabra era un cuchillo disfrazado de charla trivial, un recordatorio de quién estaba a cargo de esta familia. Comí en silencio. Sonríe cuando se espera. Asintió en los momentos adecuados. Hice todo lo que pude para evitar conflictos, pero para personas como Victoria, eso nunca es suficiente. Siempre encuentra un resquicio, un detalle para convertir en arma. María Petrovna, me diste el salero sin que yo te lo pidiera, dijo con voz aguda como un cristal roto. Fue un gesto común, educado, casi automático, simplemente la vi extender la mano y lo anticipé. Pero para ella, ese fue el detonante. Siempre haces eso. Siempre te involucras donde no te corresponde. No puedes cenar en paz, estás sobre nosotros controlándolo todo. El tono subió, los ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, como si estuvieran de servicio, esperando el momento adecuado para fluir. Roman dejó caer los cubiertos en su plato con un golpe. El sonido del metal contra la porcelana cortó el aire como una campana de advertencia. Cuando se volvió hacia mí su mirada era diferente, dura, distante, como si yo fuera un extraño que acabara de agredir a su esposa. Vika, amor, ¿qué pasó?, preguntó con una ternura que ya no era la mía. Era el mismo tono que usaba cuando era niño, cuando me hablaba de los matones en la escuela. Ahora, sin embargo, esa protección era suya. Y a mí lo único que me quedó fue el desprecio. Tu madre no me respeta, Roman. Ya no puedo fingir que todo está bien. A su lado, no siento nada. Victoria se secó lágrimas que en realidad ni siquiera existían, sus hombros temblaron en perfecto teatro. Y mi hijo creyó cada palabra. Me quedé congelada, tenedor en mano, como un espectador presenciando su propia pesadilla. Quería responder. Quería defenderme. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Sabía que sería inútil. Roman ya había elegido su bando. Mamá, tienes que irte, dijo secamente como un oficial dando una orden. No quiero que te quedes aquí hoy. Me levanté lentamente, me temblaban las piernas. Su corazón latía tan fuerte que juró que todos podían oírlo. Agarré mi bolso como si mi cuerpo ya supiera que era hora de retirarme antes de que la situación empeorara. Pequeño Roman, solo quería ayudar. No era mi intención lastimar a Victoria, murmuré, como si de repente me hubiera vuelto demasiado pequeño para esa habitación llena de lujo y falsedad. Él ya la estaba abrazando, susurrando palabras de consuelo mientras ella hundía el rostro en su pecho. Ni siquiera miró en mi dirección cuando caminé hacia la puerta. No levantó la cabeza para seguir a su desconsolada madre fuera de su vida. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Fue entonces cuando escuché su voz, firme, definitiva, como un veredicto sin apelación: mamá, esto no volverá a suceder. Victoria tiene razón. Siempre te entrometes. La haces sentir incómoda. El próximo sábado vendrás a cenar con nuestros invitados y le pedirás disculpas delante de todos. Una disculpa de verdad. O no vuelvas. Me di la vuelta. Ante mí estaba el niño que había criado solo después de que su padre nos abandonara.
El chico al que le compré ropa en tiendas de segunda mano para que pudiera ir a una escuela decente. El chico para el que trabajaba hasta los huesos en turnos dobles sin dormir, sin quejarme. Ahora bien, ese chico era un hombre que me miraba como si yo fuera un problema por resolver. Pide disculpas o sal de mi casa, repitió. Detrás de él apareció Victoria, con los ojos secos y los labios curvados en una sonrisa casi imperceptible, esa sonrisa de quien ya saboreaba la victoria, de quien por fin había puesto a su rival en el lugar que le correspondía. Asentí. No por sumisión, no por estar de acuerdo con sus acusaciones. Asentí porque en ese segundo tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Si quisieran una disculpa pública, la tendrían. Pero no sería lo que esperaban. No sería la escena de una madre con la cabeza gacha, la voz temblorosa, suplicando el cariño de su hijo. No pasa nada, Román. El sábado estaré allí. Y hablaré con Victoria, dijo con una calma tan sospechosa que vi una sombra de duda pasar por sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. Él mismo había firmado su sentencia. Salí con la cabeza en alto sin lágrimas que vendrían después en la oscuridad de mi apartamento, lejos de sus ojos. En la calle el viento me golpeaba la cara, pero apenas lo sentía. Mi mente trabajaba horas extras conectando puntos, recordando detalles, sacando hilos sueltos que había perdido durante años. Sabía cosas que Victoria pensaba que nadie había descubierto. Yo vi. Escuché. Y me quedé callado demasiado tiempo. Llegó el autobús. Me senté atrás viendo pasar las luces de la ciudad como rayas de pintura sobre vidrio. La gente seguía con su vida normal, indiferente. Mientras tanto, a los 67 años, mi mundo se desmoronaba. Y sin embargo, algo dentro de mí renació, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Porque ese sábado no sería el día en que María Petrovna se arrodillaría ante una mujer astuta y un hijo cegado por el dinero. Sería el día en que la verdad saldría a la luz. Cuando todos vieran a Victoria tal como era realmente. Cuando entendería mi hijo el precio de humillar a su propia madre. Llegué a mi apartamento. Cerré la puerta. Me quedé en la oscuridad del pasillo. Y por primera vez en 3 años sonreí. Una pequeña pero genuina sonrisa. Porque ahora tenía un propósito. Un plan. Y nadie podría detenerme. Mientras la noche silenciosa respiraba más allá de la ventana, supe, llegaría la semana que viene. Y mis disculpas, no agradarían a nadie. Solo obtuvo las mejores notas. Los profesores hablaban de un chico brillante con un futuro prometedor. Yo creí. Trabajó aún más duro. Ahorró cada rublo para su universidad. Cuando cumplió 8 años, ganó la Olimpiada de Matemáticas de la escuela. Lo recuerdo como si fuera ayer, corrió a casa, diploma en mano, ojos brillantes, mejillas sonrojadas. Mamá, mira, yo gané. Lo apreté tan fuerte que se rió. Mamá, me vas a romper. Pero no podía dejarlo ir. Solo pensé, valió la pena. Esa noche preparé su plato favorito, espaguetis con la salsa casera que le encantaba. Nada especial, pero para nosotros fue una fiesta. Elena aún no existía, así que estábamos solo nosotros dos, soñando en grande. Habló de convertirse en ingeniero y de construir puentes que unieran ciudades. Quiero hacer cosas importantes, dijo. Y yo respondí sin dudarlo, lo lograrás. Haré todo lo que pueda para que esto suceda. Y lo hice. Trabajé hasta que mis manos se agrietaron por lavar los platos, hasta que mi columna gritó pidiendo piedad. Cada hora extra, cada rublo ahorrado, cada deuda asumida, todo para allanar su camino. Cuando éramos adolescentes, nos volvimos aún más cercanos. Me habló de las chicas, de los amigos, de las dudas. Yo era tu refugio seguro, tu consejo. Todas las noches, antes de ir a dormir, se sentaba en el borde de mi cama y hablábamos de todo y de nada, simplemente estábamos juntos. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco, dijo una vez, cuando tenía 15 años. Sabía que tenía compañeros con un padre, una madre y una casa con jardín. Por un segundo pareció avergonzado, por nuestros estrechos pies cuadrados, por mi ropa gastada. Le tomé la mano y le dije, no necesitamos más. Somos un equipo. El amor no se mide en metros. Y durante años creyó en mí.
Éramos María Petrovna y Roman contra el mundo. Cuando llegó la carta de aceptación a la universidad, lloré de alegría hasta que él me abrazó y susurró: «Mamá, funcionó. Ahora será más fácil». Y se quedó. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo y empezó a ganar más de lo que jamás habíamos soñado. Celebró conmigo su primer salario. Me llevó a un restaurante caro, para nosotros era un palacio. «Esto es para ti, mamá». «¿Para todo?». Pidió fichelle, vino y postre. La factura ascendió a casi 2.400 rublos. Me sentía incómoda con semejante lujo, pero él insistió, orgulloso de poder tratarme bien. Sostuvo mi mano sobre la mesa y dijo con una sinceridad que nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Guardé cada palabra. Porque fueron los últimos reales antes de que ella apareciera. En los primeros años de trabajo venía los domingos. Nuestro domingo. Comimos juntos, vimos películas, hablamos de proyectos, trabajos, jefes. Me compró un frigorífico nuevo cuando se estropeó el viejo. Pagó el alquiler en meses difíciles. Fue atento, cálido, presente. Cuando tenga mi propia casa, viviréis conmigo, prometió. No tendrás que preocuparte por nada. Yo te cuidaré como tú me cuidaste a mí. Yo creí. Por supuesto que lo creí. Era mi hijo, el niño por el que había quemado mi vida. Hasta que llegó Victoria Melnikova. Se conocieron en alguna conferencia de negocios. Mujer de una familia adinerada, con conexiones, influencia, dinero, todo lo que nunca tuvimos. 3 meses después, la trajo para presentarme un sábado por la tarde. Mamá, quiero que conozcas a alguien especial, dijo con la misma emoción que cuando, de niño, corría a mostrarme su diploma. Abrí la puerta y allí estaba Victoria. Vestido de diseñador, zapatos caros, perfume que me costaría medio mes de alquiler. Él sonrió cortésmente, pero sus ojos me midieron en segundos. Viejo. Pobre. Demasiado. Encantado de conocerte, María, dijo como si fuéramos contemporáneos, lo mismo. María Petrovna, corregí en voz baja. La madre de Roman. Pero ella ya había entrado, examinando mi departamento con esa mirada que lo dice todo sin palabras, aperco. Vulgar. Patético. Serví café, saqué las galletas que había comprado especialmente para la visita. Intenté iniciar una conversación. Victoria respondió con monosílabos, mirando su reloj, como si solo lo aguantara por obligación. ¿Y Roman? Roman no se dio cuenta. O no quería darse cuenta. Sentado a su lado, hipnotizado, la miró como nunca había mirado nada en su vida. Quizás para él, ella era algo nunca antes visto, un pasaporte a un mundo que solo había observado desde fuera. Victoria prometió estatus, riqueza y un futuro que yo nunca podría ofrecerle. Después de ese día, todo empezó a cambiar. Lentamente, casi imperceptiblemente. Los domingos se estaban cancelando, cenas con sus padres, eventos de trabajo, necesito llevar a Victoria a algún lado. Siempre hubo una excusa. Siempre hay algo más importante que la madre. Las llamadas se hicieron más raras. Las visitas están más espaciadas. Y cuando apareció, ya no era lo mismo. Hablaba diferente, vestía diferente. Me miró como si fuera un recordatorio incómodo de una vida que quería borrar. Esperé. Pensé, pasará. La novedad pasará y mi hijo volverá. Recordaría quién estaba a su lado cuando no tuviera nada. Recordaría los sacrificios que hice para llevarlo a donde estaba. Me equivoqué. Hasta que un domingo de esos cada vez más raros, entró en mi apartamento con un brillo en los ojos, igual que cuando era niño y tenía una noticia que contarme. Mamá exhaló sentándose en el borde de la silla. Victoria y yo nos vamos a casar. Decir que estaba feliz sería mentir. Algo se rompió dentro de mí. Pero sonreí, lo abracé y dije todo lo que se esperaba que dijera una madre. La ceremonia fue extravagante. Un salón de baile por una noche cuesta 360.000 rublos. Flores arqueadas, un pastel de 5 niveles. Todo gritaba, mira qué perfectos somos. Al entrar en la habitación, supe al instante que no pertenecía allí. Mi vestido era sencillo, comprado en una oferta. El peinado, hecho por mis propias manos.
Los zapatos eran viejos pero cómodos. Por todos lados, solo ostentación. Los padres de Victoria me saludaron con gélida cortesía. Tu madre me apretó la mano como si tocara algo sucio. Papá ni siquiera me miró a los ojos. Sus familiares saludaron con vacía formalidad y se dispersaron. Yo, la madre del novio, era invisible. No tenía familia suficiente para llenar mesas, ni recursos para pagar semejante espectáculo. Así que en la ceremonia me senté en la primera fila. En el banquete me colocaron en el rincón más alejado, entre extraños que tampoco pertenecían a ese mundo. Roman se acercó para bailar. Mamá, estás hermosa, mintió por amabilidad. Y por primera vez le agradecí la mentira. Bailamos una canción. Contuve las lágrimas. Susurró, gracias por todo. Asentí sin atreverme a abrir la boca. Sabía que si hablaba, me desmoronaría. Después de la boda, todo se aceleró. Se mudaron a una mansión en una comunidad cerrada en las afueras de Ekaterimburgo, por supuesto, todo a su nombre. Una semana después de la luna de miel, traje un regalo, una hermosa pero modesta vajilla, la mejor que me permitía mi presupuesto. Victoria lo desenvolvió con una sonrisa formal. Dio la vuelta a los platos, miró la marca y sonrió sin ojos. Genial, María. Podría ser útil para algo simple. Tenemos porcelana. Colocó la caja al final de la mesa, como quien deja una bolsa de basura para tirarla más tarde. Román guardó silencio. No me defendió. Él no le pidió que fuera más amable. Él simplemente miró hacia otro lado. Fue el comienzo de mi borrado. Cuando llamé estaba ocupado. Cuando íbamos a vernos era Victoria quien dictaba las reglas, los temas, el tono, el tiempo. Si yo decía algo mal, ella lo corregía con una sonrisa condescendiente. Roman, tu madre confunde los tomates con los pimientos. Oh María, mira si la frase quedó suspendida en el aire, incompleta, como un veredicto que no hacía falta decir en voz alta. Me había convertido en una molestia. Un recordatorio de todo lo que quería olvidar. El cansancio ya se había apoderado de mí como un invitado no invitado. A tu edad hay que cuidar la apariencia, dijo con ese tono que convertía la preocupación en un arma de doble filo. Hice el juego de la cortesía, sonreí, bebí té en esas tazas delgadas que parecían hechas para dedos que no temblaban, fingí no oír. Román, a mi lado, guardaba silencio o reía en voz baja, como si fuera cómplice de todo esto. Y fue eso, la puñalada más profunda, lo que dolió más allá de las palabras. Durante una de mis visitas, noté que las fotos habían desaparecido. Antes en la estantería había retratos de la infancia de Roman, los que yo misma le había regalado, él con los dientes de leche, su primer día de colegio, nuestro abrazo en la playa. Ahora, solo ellos dos. El matrimonio, los viajes, la vida perfecta y sin arrugas del pasado. ¿Dónde están las otras fotos? Pregunté con una calma que me costó cada músculo de mi cuerpo. Vic arregló el espacio, respondió Román, sin levantar la vista de su celular. Se actualizó el aspecto. Cada visita se convirtió en una pequeña ejecución pública. Aún así volví. Esperando que me viera. Pero él no lo vio. Hasta el día en que me presenté sin avisar. Fue un error. La puerta se abrió y allí estaba Victoria. En su rostro una mueca de puro malestar. María, no te esperábamos. Vine a ver a Roman, dijo en una voz tan suave que apenas la reconocí. 3 semanas sin vernos. Estaba en una llamada importante, no podían interrumpirlo, sus palabras fueron como un empujón para cruzar el umbral. Intenté sujetar la puerta con el pie, un gesto patético, pero en ese momento no me importó. Solo un minuto. Por favor. Suspiró como si yo fuera una carga insoportable. Espera en el porche. Ni siquiera una invitación para entrar. Me quedé allí expuesta mientras los vecinos pasaban y miraban de reojo, una anciana en el escalón como pidiendo limosna. 15 minutos después salió Román. Móvil todavía en mano, rostro tenso. Mamá, no puede ser así. Tienes que llamar primero. Ni siquiera un abrazo. Extendí la mano, se alejó apenas perceptible pero suficiente. Te llamaré más tarde. No puedo hacerlo ahora. Y cerró la puerta.
Sin excusas, sin mirar atrás. Solo el sonido del pestillo. Regresé a casa con los ojos húmedos, el autobús temblando y la gente fingía no verme. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Y fue allí, en el silencio que vino después, que entendí, no era solo el estilo de Victoria. Era un plan. Metódico. Frío. Calculado. Desde entonces dejé de llamar. Ya no tenía fuerzas para tocar una puerta que solo se abrió para empujarme. Pero el silencio fue peor. Pasaron las semanas y fue en esa quietud que una tarde, en el centro de la ciudad, la vi. No solo. Y lo que ella hizo me haría romper mi mutismo para siempre. Era un martes. Había dejado el banco, había ido a jubilarme y a pagar las cuentas. Decidí entrar en un café para calentarme. Miré hacia arriba y me quedé paralizado. Victoria estaba saliendo de un edificio, pero no estaba sola. A su lado estaba un hombre joven y bien vestido, y los dos conversaban con una intimidad que no era ni la de colegas ni la de conocidos. Era el tipo de complicidad que solo existe cuando hay algo que ocultar. Me escondí detrás de un panel publicitario. No quería presenciar esa escena ni estropear su alegría, si es que había alegría en ese secreto. El hombre sacó un maletín de cuero. Victoria lo abrió, hojeó los periódicos a toda prisa y asintió. Luego sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Todo en segundos, con miradas furtivas, como si tuvieran miedo de ser vistos. Me quedé allí inmóvil durante otros 5 minutos después de que se separaron, tratando de convencerme a mí mismo, tal vez sea abogado. Documentos de trabajo. Pero en el estómago se extendió una certeza ácida. Demasiado ensayado. Demasiado sospechoso. Regresé a casa con la desconfianza plantada como una semilla venenosa. No dormí. Le di vueltas a ese momento en mi cabeza, el sobre, la carpeta, la forma en que ella miraba a su alrededor. Y entonces, como un rayo, comprendí, si me callaba una vez más, perdería a mi hijo para siempre. A la mañana siguiente llamé a Rosa Ivanovna. Necesito ayuda, dijo. Creo que vi algo. Ella escuchó en silencio, solo suspirando. Ten cuidado, María Petrovna. Jugar con los avisperos no trae nada bueno. Pero si lo hubiera decidido, ella conocía a alguien. Un sobrino, Pavel, detective privado. Especializados en casos delicados, explicó con un tono que decía más que las palabras. Traiciones, pequeñas estafas. Sabe cavar. Nos encontramos 2 días después, en una cafetería alejada del barrio de Román. Pavel tenía unos 40 años, una mirada directa y una voz pragmática. Contarlo todo desde el principio, pidió. Conté. Cómo apareció Victoria. Cómo poco a poco me fue borrando. Cómo Roman había cambiado su tono, sus palabras, su mirada. Cómo ese martes la vi con ese hombre y el sobre. Él asintió. Seré honesto, llevará tiempo y costará. Mínimo 12.000. 12.000, casi todo lo que había ahorrado para medicinas, para una emergencia. Pero no hubo nada peor que perder a mi hijo. Tómalo, dijo. Hacer. Guardó el dinero en un sobre, anotó direcciones, números de teléfono. No les hagas caso. No les muestres. Compórtate como siempre, advirtió. Si me necesitas, me pondré en contacto. Y es mejor que nadie nos vea juntos. Los días siguientes se prolongaron como 2 inviernos. Me desperté preguntándome si lo había imaginado todo. Se estaba inventando un villano donde no lo había. Si sería recordada como la suegra loca que destruyó todo. Pero entonces recordé la cara de Roman cerrándome la puerta en la cara. Por el tono de Victoria. Y la duda se disipó. Fingió vivir. Cociné, fui a la iglesia, conocí a Rosa. Lo esperaba. Hasta que un jueves por la tarde sonó el teléfono. María Petrovna, soy Pavel. Necesitamos hablar. La voz era tranquila, pero transmitida. Encontré algo serio. Hoy. El mismo lugar. Llegué temprano y me senté en una mesa al fondo. Las manos no obedecieron, a veces se entrelazaban, a veces desaparecían debajo de la mesa. Pavel llegó a tiempo, me saludó y dejó una carpeta gruesa y pesada sobre la mesa.
En portada, documentos organizados en pestañas. Vayamos por partes, dijo abriendo la primera página. Y ahí en ese momento lo supe, no había vuelta atrás. Deslizó el primer expediente hacia mí. Hace 3 años, Victoria convenció a Roman para que invirtiera todos sus ahorros. Copias de contratos, declaraciones, huellas de conversaciones. 1.200.000, 1.500.000 rublos. En portada, una sociedad mitad y mitad. Pero allí, en letra pequeña, Pavel señalaba con el dedo, en caso de divorcio, todos los bienes se quedan con ella. Solo con ella. Roman leyó esto. Pregunté, mi voz se quebró. Ella firmó con confianza en sus palabras, respondió Pavel. Y eso no fue todo. El dinero no se destinó a ningún proyecto conjunto. Los estados de cuenta mostraban transferencias a sus cuentas personales y, desde allí, para diversos pagos. Incluidas las deudas. La familia de Victoria está arruinada, pasó la página. Su padre quebró hace 3 años. La casa está hipotecada. ¿Deudas totales? Unos 6 millones. La fachada impecable. En el interior, solo cenizas. Roman lo sabe. Sacudió la cabeza. Vea hermosos informes, todo crece, ganancias ficticias. Informes elaborados para conversaciones en la cocina, no para el IRS. Luego tomó capturas de pantalla de una conversación. Victoria con su madre, con amigos. El niño es confiable, paga bien y su familia no se interpone en su camino. Su madre es un obstáculo. Voy a alejarlo poco a poco. Las lágrimas funcionan, pero hay que mantener la línea. Miré hacia arriba. Esto es sobre mí. Sí. ¿Y eso? Empujó otra impresión, casi llegamos. Solo necesita admitir que su madre es tóxica. Pavel recogió los papeles. Golpe clásico. Bajo pero efectivo. No podía hablar. El aire en la cafetería parecía haberse espesado. ¿Qué hago ahora? Finalmente pregunté. La elección. La elección fue mía. Y por primera vez en años tenía un arma. Y la elección fue difícil, como hacerle creer a Roman. Ya estaba entrenado para no confiar en mí. Si llegas con la carpeta en la mano, el riesgo es grande, advierte Pavel, tamborileando con los dedos sobre la carpeta. Va a decir que tú fuiste quien inventó todo esto. Necesitábamos testigos. Necesitábamos un lugar y un momento en el que ella no pudiera darme la vuelta. Asentí, pero por dentro algo se retorcía. Mi cabeza entendió, pero mi corazón gritó que corriera hacia mi hijo ahora mismo, agitara esos papeles frente a él y exigiera respuestas. Pavel, sin embargo, tocó el borde de la carpeta con un gesto seco. Hay una cosa más. Continuó cavando. Puede que no lo sea todo. Caminé hasta casa, aunque estaba lejos. La carpeta, escondida en el fondo del armario dentro de una caja de zapatos, parecía quemarme el pecho cada vez que miraba en dirección a los muebles. Si pudiera, dormiría abrazado a esa caja, como si eso sirviera de algo. Pero lo sabía, apresurarse arruinaría todo. Rosa aparecía con frecuencia esos días. Traía sopa y se sentaba en silencio cuando yo no quería hablar. Cuando finalmente abrí la boca, ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Tienes que ser inteligente, murmuró una tarde, mientras yo hojeaba las mismas hojas de papel por enésima vez. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas tu objetivo, lo perderás para siempre. Empecé a escribir todo. Horarios de llamadas. Las frases las repetía, mecánicas, como leyendo un guión. Todo esto está en tu cabeza, mamá, eres muy intensa, tenemos que seguir adelante. Reuní mi pequeño expediente. Trazó la línea de tiempo, donde empezó, donde empujaron, donde clavaron el cuchillo. 2 semanas después, Pavel volvió a llamar. Urgente. Nos encontramos en un banco del parque, como adolescentes conspirando. Victoria está cerrando un gran negocio, comenzó bajando la voz. Una propiedad de 10 millones fuera de la ciudad. El plan es limpio y sucio al mismo tiempo, el pago inicial parecerá como si fuera dinero de su familia. Documentos falsificados, por supuesto. Pero el contrato tiene una cláusula de que en caso de divorcio, la casa se quedará con ella.
¿Justificación? Inversión familiar. Él se rió torpemente. Clásico. Una trampa elegante. Esto es un fraude, se me secó la garganta. Puro fraude. Pero si firma. Si firma, deshacer este nudo costará años y una fortuna. Cuentan con su confianza. Firma aquí, es solo una formalidad. Miré a los niños corriendo por el césped, riendo, y algo en mí se rompió. El tiempo se estaba acabando. Entonces no podemos esperar, dije con firmeza. Necesitamos un momento en el que ella no pueda esconderse detrás de sus lágrimas. Pavel estuvo de acuerdo. ¿Y testigos? Personas cuya opinión valora. La voz gélida de Roman resonó en mi memoria. El sábado vienes y te disculpas delante de todos. Su cena. Su fiesta. De repente lo vi claro, su escenario sería mi trinchera. Tienen una cena el sábado, dije. Me invitaron. Para humillarme. Pavel me estudió con cautela. Arriesgado. Necesario, corregí. Y será difícil. Para él, especialmente. Porque tenía derecho a saberlo. ¿El resto? Sería su elección. Pero esta vez no habría manipulación. Pasamos horas afinando el plan. Pavel llegaría más tarde, cuando ya todos se habían reunido y no había forma de cancelar. Hablaría sin gritar, sin quejarme. Solo hechos. Colocaría los documentos sobre la mesa. Y luego dejemos que los periódicos hablen por sí mismos. Todo saldrá bien, aseguró Pavel. Solo guarda una cosa, ni una lágrima. Que llore el que mintió. Regresé a casa con una extraña calma. Abrí la caja, revisé la evidencia una vez más y luego cerré todo con cuidado. Me senté junto a la ventana, observando las tenues luces nocturnas y los faros distantes. En el pecho un nuevo silencio. La decisión fue tomada. Al día siguiente sonó el teléfono. Romano. Se me dio un vuelco el estómago, pero la voz era firme cuando respondí. Mamá. El sábado. A las 8. Y vas a decir exactamente lo que Vitoria quiere oír. Delante de todos. Entendido, hijo, respondí con calma. Estaré allí. Y te lo diré. Exhaló aliviado como quien cree que aún controla el juego. Miré el reloj y marqué el número de Pavel. 8:30. Puntualmente. Trae todo. Allí estaré, fue todo lo que dijo. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sonreí. No una sonrisa amarga, sino directa. Directo. Hasta que la lógica corta como una cuchilla, Vitoria ciertamente tiene un plan B para esta noche. Significaba que necesitaba prepararme para que ninguno de sus trucos funcionara. Me levanté, saqué mi sencillo vestido gris del armario y pasé la mano por la tela. Me lo puse y me recogí el pelo. En el espejo no había ninguna mujer destrozada. Había una madre con la columna recta y un plan. Apagué la luz de la cocina y hablé en voz alta, como sellando un juramento, sábado. La verdad. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje. Solo el nombre del remitente me indicó que esa noche sería larga. Era de ella. María, te espero a las 8 en punto. Tendremos invitados. Confío en que hayas entendido el mensaje. ¿Cómo? Frío. Una orden disfrazada de cortesía. Respondí, allí estaré. Los días restantes me moví en silencio como si protegiera mi voz. Abrí la carpeta, la hojeé y la cerré. Ensayó frases en voz alta, una a la vez, hasta que las emociones excesivas se disolvieron. No me lastimaste. Sin lágrimas. Solo hechos. El día anterior, Rosa llamó. Espera, María Petrovna. No te desmorone. Habla y guarda silencio. Deja que los periódicos hablen por ti. Entendido, respondí. Estoy listo. El sábado me levanté temprano, aunque no había prisa. Me di una larga ducha y me peiné con cuidado. Llevaba el mismo vestido gris discreto que no llamaba la atención. Pendientes pequeños, maquillaje apenas perceptible.
En el espejo una mujer de espalda recta y ojos claros me miraba fijamente. Puse en mi bolso una bufanda, gafas y una tarjeta con frases cortas para no perderme. Llamé a Pablo. 8:30, recordé. Allí estaré, fue la respuesta. Y luego en voz baja, María Petrovna, una vez que empieces, no dejes que nadie te interrumpa. Haz pausas. Domina el ritmo. Lo haré. A las 8 estaba frente a su casa. Las puertas iluminadas, la fachada ostentosa, la belleza calculada de quien tiene algo que ocultar. Presioné el timbre. Vittoria lo abrió vestida de negro con un collar brillante y una ardiente sonrisa de azúcar. María, me alegro de que hayas venido, arrastró las palabras como miel envenenada. Buenas noches, respondí. En el interior, ruido de vasos, risas ahogadas, música suave. Personas en grupos hablando de negocios, viajes. El olor a comida cara. Cogí una copa de vino, pero no la bebí, solo la sostuve para ocupar mis manos. Roman se acercó y me besó rápidamente en la mejilla, como si saludara a un conocido lejano. Mamá, me alegra que hayas venido. Vamos, te presentaré a algunos amigos, dijo formalmente. Me llevó de grupo en grupo, esta es mi madre. María. Ellos asintieron y sonrieron con educada indiferencia. Saludé, dije algo neutral, mientras Sin, su hijo, se quedaba un paso atrás, revisando su celular de vez en cuando. Vittoria daba vueltas en la sala como una directora de teatro, aquí un ajuste en el tono de su voz, allí un toque en el brazo para llamar la atención. Sentí que el miedo se disolvía, reemplazado por una claridad penetrante. Todo siguió su guión. Y eso, irónicamente, me tranquilizó. Menos sorpresas. A las 8:20 Vittoria golpeó el cristal con el cuchillo. El sonido cristalino atravesó las conversaciones. Se volvió hacia los invitados sonriendo. Amigos, gracias por estar aquí. Esta noche es especial por muchas razones. Hizo una pausa teatral y luego volvió sus ojos hacia mí. Y hay un motivo más importante, la reconciliación familiar. María quiere decir unas palabras. Todas las cabezas se volvieron. Algunos sonrieron avergonzados, otros apartaron la mirada. A nadie le gusta presenciar las escenas íntimas de otras personas. Dejé el vaso en la mesa más cercana. Di un paso adelante y me posicioné donde pudiera ver tanto a mi hijo como a ella. Sí, dije con calma. Tengo algunas palabras, de hecho. Mi voz no tembló. Me volví hacia Román. Hijo, vine porque me lo pediste. Y diré exactamente lo que tengo que decir. Él asintió con los labios apretados. Vittoria dio un paso adelante como si fuera a sostenerme, pero sus ojos calculaban cada sílaba. Victoria, querías una disculpa, comencé. ¿Y yo? Sí, lo hago. Una deuda que carga con el peso de cada segundo que permanecí en silencio, cada vez que permití que verdaderos lobos con piel de oveja tejieran sus redes alrededor de mi hijo. La sala se estremeció con un suspiro colectivo, algunos de ellos aliviados, como si el espectáculo estuviera a punto de terminar. Vittoria inclinó levemente la cabeza y abrió los labios anticipando el triunfo. Esperé. Un momento. Lo justo para que el aire se volviera denso, para que todos sintieran el peso de lo que estaba por venir. Gracias, dije finalmente por recordarme que el silencio es complicidad. Su sonrisa se congeló. Algo en su rostro se rompió como un hilo invisible cortado de repente. Roman hizo un movimiento repentino como para interrumpir. Mamá, por el amor de Dios, espera, pero mi voz no flaqueó. Primero. Desdoblé el papel que saqué de mi bolso con la precisión de quien maneja una cuchilla. Su inversión conjunta es una farsa. Cada centavo que Roman depositó fue usado para cubrir deudas que no eran suyas. Alguien siseó un «¿qué?» detrás de mí. Escuché el tintineo de un vaso colocado sobre la mesa con demasiada fuerza. Vittoria enderezó la espalda, la máscara de superioridad ya estaba nuevamente en su lugar. No lo entiendes, María. Son solo cláusulas estándar. Segundo. La ignoré. El contrato de la casa que estáis construyendo juntos tiene una redacción muy cómoda. En caso de divorcio, la propiedad queda exclusivamente en vuestras manos. Una pausa. Ninguna mención de la familia que mi hijo creía que estaba protegiendo.
Su madre sonrió al fondo de la sala, como si fuera un chiste de mal gusto. Vittoria avanzó con los dedos apretados. María, basta. No tienes idea de lo que estás hablando. Tercero. Miré a Román. Durante los últimos 3 años, te han alejado sistemáticamente de mí. No por casualidad, no por desacuerdos naturales. Bajé la voz, pero cada palabra cayó como una piedra. Por estrategia. Lloro cuando conviene, río cuando hay que descalificar, visitas canceladas porque él está ocupado, ella es tóxica, la vieja no entiende los tiempos modernos. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer una aguja. Incluso la música pareció retroceder. Devolví el papel a mi bolso. No había venido a atacar. Había venido a desvelarse. No vine a pelear, Román. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en años, vi en ellos algo más allá de la niebla que Vittoria había sembrado. Vine para que puedas ver. Fue entonces cuando sonó el timbre. Un sonido agudo e insistente que corta el aire como un cuchillo. Victoria se estremeció solo por un segundo, pero lo vi. Suficiente. Alguien se movió para contestar, pero Román ya se dirigía hacia la puerta, con pasos pesados, como si cada uno de ellos lo alejara de una mentira que comenzaba a desmoronarse. Me quedé donde estaba, inmóvil, mientras se abría la puerta. Perdón por la hora. La voz de Pavel te era tranquila, casi casual, como si llegara a una reunión de negocios y no a un campo minado. Llevaba en la mano una carpeta negra con cierre metálico. Lo colocó sobre la mesa central con un clic seco. El silencio que siguió fue de otro mundo. Incluso la respiración de los presentes parecía suspendida. ¿Qué es eso? Vittoria intentó reír, pero el sonido le salió torcido, como si fuera un cristal roto. Román, dile a ese hombre que se vaya. Esto es absurdo. Documentos. Mi voz no tembló. Todos lo verán. Pavel abrió la carpeta. En la parte superior, copias de contratos, extractos bancarios. Deslizó el primero hacia Román, quien lo atrapó con manos que temblaban lo suficiente como para traicionarlo. Leer. Relee. Los labios se movían silenciosamente y los ojos se oscurecían con cada línea. Eso es, una cláusula de protección. Vittoria se acercó con voz dulce, pero con las uñas clavadas en las palmas. Todos los abogados incluyen esto, querida. ¿Para salvaguardar? ¿Proteger a quién? Román levantó la vista. Ya no había ninguna duda en sus ojos. Solo una comprensión fría y terrible. ¿Tú? ¿O los acreedores de tu familia? Pavel no esperó. Pasó al siguiente montón, declaraciones, transferencias, pagos de deudas por un total de más de 1 millón. Todo a nombre de Vittoria Melnikova, todo justificado como reorganización patrimonial. Alguien tragó saliva. Empezaron a aparecer teléfonos discretos al principio y luego sin disimular. Esto es un engaño. Ella jadeó, sus mejillas ardían. Estas son transferencias entre cuentas familiares, Román, lo sabes. Lo sé. Su voz era un murmullo áspero. Sé que mi firma está en documentos que nunca he leído. Que llaman a mi madre un obstáculo en mensajes que pensabas que nunca vería. Pavel deslizó otro documento. Capturas de pantalla. Conversaciones donde Vittoria detalla, con la precisión de un general, cómo aislarlo de las influencias tóxicas. Cómo hacerle elegir entre ella y la vieja molesta que no suelta el hueso. Román leyó la primera línea. Su rostro palideció. Ya casi está allí. Todo lo que necesito hacer es firmar la escritura de la casa y finalmente podré establecer los límites que necesitamos. Ella ya no se interpondrá en el camino. Esto es un montaje. Vittoria gritó y su máscara se derrumbó. Cualquiera puede hacer. Los metadatos no mienten. Pavel no cambió. Hora, dispositivo, ubicación. Todo coincide. Y hay más. Colocó otra hoja sobre la mesa. Un mensaje fechado 2 días antes. Asunto, cita con el corredor. La señora Melnikova sugirió programarlo para el lunes a las 10 de la mañana. El marido estará libre según ella, es mejor que no conozca los detalles hasta el último momento. Román puso sus manos sobre la mesa.
Sus nudillos se pusieron blancos. Lunes. Su voz era un corte limpio. A las 10. Sí. Pavel lo confirmó. Lo tenías marcado en tu calendario como reunión con el banco. Alguien se rió, un sonido seco y sin humor. Dios mío. ¿Todo esto con su dinero? Victoria retrocedió con la espalda contra la pared. No lo entiendes. Así es como funciona. Todo el mundo lo hace. No. Roman finalmente la miró. No había odio en sus ojos. Solo un disgusto profundo y cansado. Todos no mienten. No roban. No convierten a su propia familia en moneda de cambio. Cogió otro papel. Una foto. Su escritorio de trabajo con documentos esparcidos por todas partes y al fondo, un marco boca abajo. ¿Y eso? Preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué ocultar las fotos de mi infancia? ¿Por qué borrar todo lo que me vinculaba con ella? Victoria no respondió. No pude. Porque la verdad, finalmente, ya no necesitaba palabras. Estaba allí extendido sobre la mesa, en blanco y negro. Y esta vez nadie pudo destrozarlo. ¿Me amas? Me lo prometiste. Su voz no llegó. Solo una mirada vacía, dirigida hacia Pavel, como si buscara allí algún ancla de realidad. Aquí todo es real, confirmó secamente Pavel. Y fue suficiente para congelar el lunes en el aire. Roman jadeó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le temblaron los dedos cuando levantó la captura de pantalla y la deslizó sobre la mesa, justo frente a Victoria. Dice y susurró, pero cada sílaba era una espada. Esas palabras son tuyas. Abrió la boca y fue en ese momento que sentí que el mundo se detenía. Los invitados, la música, incluso el calor de las lámparas, todo se solidificó en un silencio espeso y penetrante. No hubo respuesta. Solo una mirada febril, demasiado rápida, en dirección a su bolso. Román se dio cuenta. Extendió la mano lentamente como si temiera despertar un fantasma, y Victoria se arrojó hacia adelante con un movimiento brusco. No juegues. La voz se quebró. Sus dedos rozaron la cremallera y toda la habitación pareció inclinarse hacia adentro, conteniendo la respiración. Dudó. Un segundo eterno. Luego, con deliberada lentitud, abrió la bolsa. Dentro, un móvil, llaves, lápiz labial. Nada más. Nada menos. Roman miró, volvió a subir la cremallera y se reclinó en su silla, como si de repente pesara toneladas. No es necesario, murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. Él llega. Victoria permaneció de pie con los dedos blancos de tanto apretarse, los ojos saltando de un punto a otro sin posarse en ninguno. Roman, por favor. Dio un paso adelante. Te lo explicaré. No es como lo dicen. No es. ¿Cómo? No gritó. No era necesario. La pregunta quedó flotando en el aire como una frase. Silencio. Solo su jadeo sin aliento, su mirada perdida más allá de él, como si estuviera buscando una salida que no existía. Roman se volvió hacia los invitados. Pido disculpas. La noche ha terminado. La música murió. Alguien derribó torpemente un vaso. Otro se apresuró a buscar su abrigo. Clara me saludó brevemente con la mano, casi imperceptible, Belova, antes de unirse al flujo de personas que salían en filas incómodas, fingiendo no haber escuchado nada. Pavel volvió a guardar los papeles en la carpeta y alisó los bordes con precisión quirúrgica. Mañana te enviaré copias a tu correo electrónico, dijo impasible. ¿Y la notificación al banco? El lunes está cancelado. Román asintió. Cancelado. Victoria se dejó caer en el borde del sofá y se tapó la cara con las manos. No hubo gritos. No había platos rotos. Solo el sonido ahogado de las lágrimas, quizá por primera vez sinceras. Me acerqué a mi hijo. Vámonos a casa, dijo. Mañana hablaremos. Él asintió. En ese momento él era solo un chico alto, perdido y culpable. Tomé mi bolso. Salimos a la fresca noche, donde Pavel nos esperaba en la puerta. Si hay alguna llamada amenazante, háganmelo saber inmediatamente.
Gracias. Al día siguiente llegó como una sombra. Se sentó en el desgastado sofá, con las manos inertes sobre las rodillas. No lo apresuré. El silencio tenía su propio peso, su propia curación. Mamá. Su voz se quebró. ¿Cómo no vi eso? Porque te encantó, respondí. El amor a veces ciega. No es un crimen. Fui cruel contigo. Lo eras. Y estúpido. Lo eras. Sonríe, tómatelo con calma. Pero los seres humanos tienen derecho a cometer errores. Lo que importa es lo que viene después. Cerró los ojos como si intentara memorizar esas palabras. Me senté a su lado. Coloqué mi palma sobre la suya, la misma que sostuve cuando dio sus primeros pasos. Quédate aquí por ahora, dijo. Entonces encontraremos algo más parecido a tu trabajo. El lunes cancelaremos el banco. Pavel se encargará del proceso de divorcio y tú empezarás a rescatar lo que puedas. Eso es lo que hicimos. El lunes, en lugar de la reunión con el banco, hubo una llamada seca: nos hemos retirado de la operación. Posteriormente el abogado interpuso la demanda. Pavel lo organizaba todo: contratos, intercambios de mensajes, transferencias sospechosas. No ganaremos inmediatamente, advirtió, pero podemos evitar lo peor. Victoria envió un sinfín de mensajes. Dame una oportunidad, todo fue mal entendido, cambiaré. Román no respondió. Hasta que una vez fui yo quien contestó el teléfono. Victoria, dijo con calma. De ahora en adelante solo legalmente. No llames más. Llamó a la línea antes de colgar. Su familia intentó intimidarla con demandas e influencias. Pavel lo devolvió con una educada lista de documentos y un recordatorio sobre las consecuencias del fraude. Ellos guardaron silencio. Roman alquiló un pequeño apartamento. Se llevó 2 maletas y el ordenador. No quiero ni un vaso de esa casa, dijo. Por la noche aparecería aquí. A veces hablábamos hasta tarde. A veces simplemente estábamos en silencio. Yo no lo eduqué. No le sermoneé. Solo habló lo necesario. Los domingos volvemos a almorzar juntos. Hice sopa, horneé pasteles sencillos. Comió lentamente como si cada bocado lo reconectara con la vida. Una vez llegó con una caja. Lo encontré en el garaje, dijo. Ella lo escondió. En el interior, fotos, él en pañales, el primer día de clases, en una olimpiada escolar, en la graduación. Las dos envueltas en los mismos pañuelos, riendo contra el viento. Roman hojeó las imágenes con los dedos temblando. Voy a incriminarlos, anunció. Uno se queda aquí. Para que nunca olvidemos quiénes somos. Marco, estuve de acuerdo. Pidió perdón más veces de las que pude contar. Mi respuesta era siempre la misma: ya te perdoné. El día que naciste. Por todo lo que hiciste mal. Pasaron los meses. Los engranajes judiciales giraron lentamente. Recuperaríamos parte del dinero. Parte no. Es la vida, dijo, y el tono cálido que recordaba de la infancia volvió a su voz. No un niño. Un hombre. Pero el mío. En una feria conocí a Rosa Ivanovna. Ella me abrazó. Has cambiado, María Petrovna. Tu cara está tranquila. Porque dejé de cargar con culpas ajenas, respondí. Y mi hijo está a mi lado. Ya es suficiente. Casi no pensaba en Vitoria. Escuché rumores de que se había mudado a otro país. ¿Qué dijeron de ella? No estaba feliz. No sentí pena. Cada uno cosecha lo que siembra. A veces Roman me pregunta: ¿cómo puedes perdonar tan fácilmente? No puedo, lo admito. No es fácil. Simplemente decidí no vivir con ira. Sonreímos. La ira es como un huésped no deseado: si la dejas entrar, se instala. Y nuestra casa es pequeña. Él se ríe. Bebemos té. Se va, pero llama al día siguiente. Escucho tus planes, tus nuevos proyectos, y al final repito mi eslogan: adelante. Pero no olvides de dónde vienes. Tengo 67 años. Vivo en la misma casa modesta con mis cosas sencillas.
Como comida sin florituras. No tengo joyas caras. Pero tengo algo que no tiene precio, respeto por mí mismo. Y un hijo que lo honra. Mi moraleja es simple, el silencio no es paz. La paciencia no es amor. A veces hay que decir basta, trazar una línea, exponer la verdad, sin gritos, sin dramatismo, solo con papeles y pruebas. No para vencer a alguien, pero sí para no perderte. ¿Perdonar? Sí. ¿Olvidar? No es obligatorio. Las cicatrices permanecen. Y está bien que se queden. Nos recuerdan el camino que hemos tomado y lo que nunca más permitiremos. No es un final de fuegos artificiales. Es un comienzo tranquilo. Y para mí eso es suficiente.